Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos le preguntan para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos pone especialmente dos temas, aunque los trata de una forma sucinta, pero bueno, uno es la paciencia del cristiano. El cristiano debe ser paciente ante los desastres del mundo y el mal del mundo. Muchas veces el cristiano querría ser exigente con todos y casi un sentido de la justicia, de acabar con todos los malos. Y dices: cuidado, paciencia, Dios quiere la salvación de todos. Y ante el mal no es solo la rebelión contra el mal, que muchas veces ha de haberla, pero se ha de ser pacientes, y nos pone a Job como ejemplo. Y después nos da una orden, el mismo Santiago, sobre todo porque los judíos eso les costaba mucho. No juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. En el fondo recoge lo que mismo Jesús dice: no juréis. Cuando es sí, decid sí; cuando es no, decid no. Esto lo vemos tantas veces con los niños. Cuando un niño dice: te lo juro, te lo juro, te lo juro, es mentira. Mejor dicho, a lo mejor esa vez tal vez sea verdad, pero lo que me está diciendo es que es un mentiroso. Cuando la gente empieza a jurar y perjurar, bueno, claro, si es perjurio, pues mal, ya es mentira. Pero cuando juran y juran y juran, es que ellos mismos se dan cuenta que no tienen credibilidad, porque ya han mentido mucho. Así que el cristiano no jura. Y hay otra razón para no jurar. ¿Qué es el jurar? El jurar en el sentido estricto es: si eso no es verdad, que Dios me elimine en este momento de esta vida. Eso es el juramento. Es poner a Dios por testigo, y si no, que Él acabe conmigo. No juréis nunca, solo cuando sea absolutamente necesario en un tribunal. Y así todo, sabéis que en los tribunales permiten prometer o jurar. Pues el cristiano, justamente lo contrario de lo que piensa el mundo. Dicen: no, el cristiano ha de jurar un cargo, jurar ante un tribunal, y los que no son cristianos, esos prometen. Es al revés. El cristiano no debe jurar. Si puede solo prometer, quiere decir por la propia conciencia y el honor, y por nada más. Pero no poner a Dios por testigo de cosas, y más cuando posiblemente sean falsas. Entonces es perjurio y solo lleva a la condenación. La gente se lo toma como si no pasase nada. ¿Cuántos cristianos perjuran? Y dices: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo era posible que tanto judío fuera perjuro? No, porque si juras por una cosa, pues eso no tiene validez si juras por otra. Hay escritos romanos de la época que atacan muchísimo a los judíos como mentirosos. ¿Por qué? Porque usaban este juego. Juraban, pero por cosas que ellos no le daban importancia, y entonces podían mentir tranquilamente. El cristiano ha de saber
porque solo tiene su palabra ha de ser la verdad. Si su palabra no es verdad, ya no sirve para nada. El que es la verdad es Dios mismo, y lo único que nos da como cosa nuestra para nuestro bien y el de los demás es la verdad. El cristiano no puede mentir si quiere dar fruto en esta vida. Habría muchas más cosas que decir, bueno, sobre todo en el Evangelio, pero os lo haremos corto. Esta pregunta que le hacen a Jesús: ¿es lícito el divorcio o no? Fijaros que es una época donde el divorcio estaba plenamente admitido. No es como otras épocas que no había divorcio, entonces, bueno, si es lícito o no divorciar. No, ahí estaba plenamente admitido, tanto por los paganos como por los judíos. Pero se dan cuenta que hay algún problema con esto del divorcio. Y por eso preguntan a Jesús: ¿qué os dijo Moisés sobre eso? Bueno, que está permitido. No, lo que Moisés dijo no era eso. Eso era la excepción. Lo que decían, lo que habla sobre el matrimonio, no se habla, sino para disolverlo. Sobre el divorcio, pues que, bueno, hagamos un acta de repudio y entonces se puede repudiar a la mujer. Y aquí habían varias escuelas, cada uno daba sus razones, en qué momento era válido o no el divorcio. Bueno, y Jesús va al inicio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha creado el hombre y la mujer y ha mandado que se unan y sean una sola carne. Y eso es obra de Dios. El matrimonio tiene que ver con Dios. No es mi voluntad el matrimonio, no es hacer lo que yo quiera, no es la decisión de dos que se quieren. No, ahí en medio está Dios. Entonces es una vocación, el matrimonio, vocación de Dios. Entonces hay que tomárselo no como lo que yo quiera, sino como lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es el amor profundo en el matrimonio. Y eso hay que lucharlo día a día. Y eso es no jugar solo a los sentimientos, sino a buscar siempre el bien del otro. Eso quiere decir amar, buscar el bien del otro. Y no simplemente el propio egoísmo. Cuando en el matrimonio se unen dos egoísmos, el fruto es doble egoísmo. Cuando se juntan dos que aman y buscan el bien del otro a la luz de Dios, entonces aquello puede llegar a funcionar. ¿Por qué? Porque será obra de la gracia de Dios, necesaria en todos los sacramentos, necesaria en el matrimonio. Y es un problema porque hoy la mayoría ya ni lo entienden. El matrimonio, primero, ya pocos hoy se casan, y lo que entienden es simplemente una relación que me vaya bien a mí en mi propio egoísmo, y basta. Si hay eso, en el fondo no hay matrimonio. Y eso lo vemos en las mismas fórmulas del matrimonio. ¿A qué compromete? A amar, y amar para siempre, o sea, a darse, no a buscar al otro para mi propio placer, sino buscar el bien del otro y el bien a la luz de Dios. Y eso cuesta mucho, y más hoy entenderlo, pero es la vocación que Dios nos da para esto y para todo. Amad a Dios en primer lugar, y en Dios amad al prójimo, el principio fundamental de toda moral cristiana, de la moral de Cristo.